Sean bienvenidos a este serial sobre emprendimiento turístico que se enmarca dentro de la maestría en Administración y Negocios de la Universidad de Guadalajara en México y que ha sido desarrollada en colaboración con la Universidad de Sevilla. Los autores de este serial somos el profesor Rogelio Martínez, la profesora María de Pablo Romero y un servidor, el profesor Javier Sánchez Rivas. En este primer vídeo del serial sobre emprendimiento turístico vamos a tratar el tema de la accesibilidad en el sector turístico como oportunidad de negocio. La accesibilidad es un concepto que ha evolucionado enormemente a lo largo de los últimos 50 años, ya que tradicionalmente se ha relacionado con aquellas personas usuarias de sillas de ruedas, así como con las barreras arquitectónicas que tenían que soslayar en temas relacionados con el acceso o el desplazamiento. Este concepto, como ya les digo, ha evolucionado y actualmente abarca otros aspectos relacionados con, además de la movilidad reducida de las personas, con disfunciones de tipo visual, auditiva, de comunicación o comprensión. Lógicamente, además de los asuntos relacionados con la arquitectura, también se abarcan otras disciplinas relacionadas con el transporte, la comunicación o con la tecnología. En esta diapositiva podemos ver a priori temas o imágenes relacionadas con la accesibilidad. La primera es el soslayo de una planta con otra, con una escalera y un aparato de elevación para personas de movilidad reducida, igual que la camioneta, así como señalizaciones de personas con disfunción visual o localizaciones en un espacio escénico. Los aspectos relacionados con la accesibilidad, como ya les digo, tiene escasamente unos 50 años de bagaje histórico e institucional, ya que no es hasta 1971 cuando en el seno de las Naciones Unidas se hace por primera vez una declaración sobre los derechos del retrasado mental, concepto no muy adecuado y que evolucionará en 1975 hacia la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Un año más tarde se proclamará el año 1981 como especial año para internacionalizar las cuestiones relacionadas con los impedimentos de las personas discapacitadas hasta ese momento. En 1982 la UNESCO llevará a cabo un programa de acción concreta para las personas impedidas que permitirán el desarrollo de instrumentos y normativas nacionales ya por parte de cada uno de los países a los que se suman a estas declaraciones para procurar una adecuada inclusión de las personas impedidas. En 1993 se produce una efeméride especialmente importante, ya que por primera vez se habla de igualdad de oportunidades en cuanto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de disfunción. Ya en el año 2006 se atenderá a unas cuestiones muy importantes, ya que se lleva a cabo la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas y se establece un protocolo definitivo, institucional y exhaustivo para procurar un adecuado acceso en actividades culturales, deportivas y turísticas, que son las que nos importan. En este sentido, la Organización Mundial del Turismo pone en énfasis el asunto de la accesibilidad en el año 2016, ya que en el Día Mundial del Turismo se observa como tema principal de este año los conceptos de la accesibilidad y de la inclusión por parte de la población objeto del turismo. En ese sentido, en 1980 se produce la primera declaración en cuanto a los derechos de la población para procurar un acceso al turismo como un derecho fundamental. Pero fíjense que no es hasta hace escasamente unos 16 años, 2005, cuando se promulga la primera resolución que va encaminada hacia procurar un acceso por parte de todos hacia el turismo. De todo, ese concepto de todo, incluimos a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad o disfunción, así como aquellas personas que sí las tienen. 2009 se hace una evolución de esa resolución anterior del año 2005 y se procura ampliar el concepto de la actividad turística no solamente hacia el alojamiento, hacia la infraestructura, sino también hacia el desplazamiento. Es decir, el hecho turístico comienza desde el momento en el que las personas salen de su lugar de residencia.
En 2011 se promulga el informe del Comité Mundial de Ética sobre el turismo, en el cual bueno, pues se establecen una serie de prerrogativas, una serie de facultades y protocolos para procurar el acceso al turismo con personas que tengan especiales necesidades. Y por último, en el año 2013, la Organización Mundial del Turismo lleva a cabo o desarrolla el manual con recomendaciones que posteriormente se transformarán en publicaciones concretas a partir del año 2014 y que llega hasta nuestra actualidad. Es especialmente importante también el año 2014, ya que la Organización Mundial del Turismo define y conceptualiza exactamente los asuntos relacionados con la accesibilidad y con la inclusión de los distintos puntos de vista que se analizan en torno a las materias turísticas, lo cual permite el atisbo de oportunidades de negocio y generación de empleo y de valor añadido que posteriormente destacaremos. También en el 2015, en el 2016 hasta el año 2018 se siguen poniendo nuevas prácticas, nuevos protocolos que permitan una mejor coincidencia entre el acceso y la inclusión. Debemos decir que la capacidad supone una limitación social, es un concepto social, ya que la discapacidad proviene de un conjunto de relaciones impuestas por la dimensión social. Por tanto, cuando se atiende al concepto de la discapacidad, no solamente se debe relacionar con una barrera arquitectónica o con una disfunción, ya que puede existir muchos tipos de discapacidades o de falta de acceso al disfrute de la actividad turística. Por tanto, en los últimos años, como veníamos diciendo, este concepto de la accesibilidad se ha abierto enormemente a unas variables multimodales. En ese sentido, cuando se habla de la gestión de la accesibilidad en un entorno turístico, se atiende a teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, a 5 aspectos fundamentales: la información y la publicidad turística, los entornos urbanos y arquitectónicos, los medios de transporte y las estaciones, alojamientos y servicios de restauración y las actividades culturales y congresuales. Empecemos por la primera, la información y publicidad turística. La falta de acceso o la inclusión no solamente se debe entender como una limitación de tipo comunicacional físico, aunque inicialmente cuando se empezó a hablar de accesibilidad en la Organización Mundial del Turismo, se entendía solamente la limitación de tipo comunicativo por disfunción visual o auditiva. Ahora ya se entiende que en una adecuada gestión de un sitio turístico se debe prestar atención a las dificultades de acceso idiomático que permiten una limitación. Por tanto, los sitios turísticos deben estar preparados con los medios tecnológicos y científicos que la ciencia pone a nuestro alcance para evitar esa barrera de acceso que pueda producir las cuestiones idiomáticas o de información. Relacionada muy directamente con esta, hablamos de los entornos urbanos y arquitectónicos, ya que la movilidad ocupa el centro de la limitación de la accesibilidad o de la inclusión, en el caso contrario. Por tanto, los entornos turísticos y las empresas encargadas de adecuar los entornos turísticos deben prestar especial atención a la movilidad, a las limitaciones de audición o a las limitaciones de tipo comunicativo. Por tanto, debería llevarse a cabo el desarrollo de una adecuada señalización que permita soslayar esa limitación. No obstante, también existen otros aspectos importantes, tales como es la adaptación de los baños públicos o la preparación adecuada del personal que está atendiendo en los entornos urbanos y arquitectónicos. En ese sentido, también se debe facilitar el acceso a determinadas necesidades de tipo médico o cardiovasculares, magnéticas, eléctricas, etcétera, que permita una mayor inclusión de aquellas personas que tengan limitación de este tipo relacionados con temas de salud. Los medios de transporte y las estaciones, bueno, pues está claro que ya
a lo largo de todos estos años los transportes, los medios de transporte se han ido preparando, se han ido adaptando para permitir la eliminación de todas las barreras arquitectónicas que disminuían el acceso de personal con movilidad reducida o con disfunciones de cualquier tipo a los distintos tipos de transporte que hoy día tenemos en marcha. No obstante, también se ha dado un paso más y se debe ir dando más pasos, que es la adaptación de las estaciones, de los intercambios multimodales que hoy día se encuentran en las grandes urbes o en los grandes centros de intercambio de transporte. En ese sentido, el personal encargado de todas estas cuestiones relacionadas con los intercambios de transporte deben estar adecuadamente preparados para procurar una mayor accesibilidad. Por último, y relacionado en esta línea, atendemos a limitaciones de tipo gastronómico o de tipo de salud o relacionados con las formas de cocina y hábitos por creencias religiosas. Los últimos años venimos asistiendo a un desarrollo mundial de distintas intolerancias, de distintas alergias que han puesto en boga la limitación de las personas que no pueden acceder a una determinada gastronomía porque tienen determinados alimentos, determinadas partículas de alimentación que son intolerantes con su digestión. En ese sentido, también presta atención con lo que veníamos diciendo, la adaptación de los entornos gastronómicos a las distintas creencias religiosas. Cuanto más preparados estén los sitios turísticos a estas casuísticas concretas, mayor serán las oportunidades que se desarrollen en torno a la generación de flujos turísticos y, por tanto, a la generación de empleo y de valor añadido. Las actividades culturales y congresuales, ahí sí que se ha producido una adaptación increíblemente importante. ¿Por qué? Porque los entornos culturales, sobre todo los espacios escénicos culturales antiguos, que son anteriores a las normativas de adaptación de discapacidad de los años 80, se han ido adaptando progresivamente a pesar de, y pues, soslayando las barreras arquitectónicas. En ese sentido, se encuentran los espacios culturales, los espacios escénicos que provienen del siglo XIX, del siglo XVIII, incluso del siglo XX, de primera parte del siglo XX, en la que la ciencia ha permitido soslayar todas esas barreras arquitectónicas. Además, se procura siempre el establecimiento de determinados aforos especializados para aquellas personas que tengan algún tipo de limitación de acceso. Y desde lo mismo ocurre en los congresos, las actividades congresuales o en todas las actividades relacionadas con el ocio, que va a permitir la atención de la inclusión. Lógicamente, en todos estos 5 aspectos que hemos ido destacando, se generan oportunidades de negocio de enorme calado, no solamente en la generación de actividad directa como en el suministro de bienes y servicios de la industria auxiliar. Por tanto, y para concluir este primer vídeo, este serial sobre el emprendimiento turístico, debemos decir que la accesibilidad es un tema importante, que ha ido evolucionando. Esa evolución de los últimos 50 años ha permitido el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, de nuevas oportunidades de negocio, que además hoy día sigue en continua evolución y que va a permitir el desarrollo de nuevos productos tecnológicos, de nuevos productos de innovación, de ciencia, que permitan la generación de nuevos flujos de valor añadido y de empleo. Se atiende, como hemos dicho, a aspectos muy multivariantes relacionados con la gastronomía, con la prestación de servicios, señalizaciones, barreras arquitectónicas, tecnología, etc. Y también debemos decir que este nicho de mercado además ocupa un importante sector de atracción para el sector turístico, ya que normalmente las personas de avanzada edad, adultas de avanzada edad, son las personas que llevan a cabo un mayor gasto turístico, por tanto son las personas a las que más atención hay que prestar en los entornos turísticos. Por tanto, si estas personas que normalmente tienen más edad tienen más limitaciones, tendremos que soslayarlas para permitir una mayor generación de empleo y valor añadido. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.